Esta mañana lo hemos invitado, mi querido Mauricio, para hacer una síntesis, ¿no?, de los resultados económicos del expresidente Simón Cueva, Ministro, exministro. perdón, ministro, y del flamante presidente, ¿no?, posesionado ayer en la tarde, Pablo de Semena, que nos está creando algunas expectativas, y esas expectativas difieren con el trabajo que venía haciendo Simón Cueva. Bienvenido, Mauricio. Buenos días, muchas gracias, Clever, gracias, Joana, a la orden. La consulta está ahí planteada, mi estimado Mauricio. Una síntesis sobre los resultados de Simón Cueva y de las expectativas que ha creado ayer en su discurso o en su aparición o en su presencia o en su presentación como nuevo ministro de Economía de Pablo Arosemena. Bueno, tal vez empezar indicando que a mediados del año 2020 se firmó un convenio con el Fondo Monetario y el resto de multilaterales para financiar al Ecuador cerca de 6.500 millones de dólares. De esos recursos a la fecha resta por recibirse únicamente 700 millones. Y ese programa ha sido el que se aplicó hasta la finalización del gobierno anterior y hasta la presente fecha en el actual gobierno. Es decir, la gestión que desarrolló el exministro ya del actual gobierno es una gestión que lo que le dio es continuidad al programa que se venía aplicando, con algunos avances en varios temas. Pudo recuperar algo más en reservas internacionales, el desequilibrio fiscal mejoró. En general, los indicadores macroeconómicos de las cuentas públicas mostraron yo diría, una mejoría, un proceso de fortalecencia, lo cual es importante. Sin embargo, sí vale la pena decir que esto de haber ordenado la casa o de el manejo ordenado de las finanzas públicas no es un tema de que yo ya cumplí y ahí quedó. Este es un proceso que tiene que irse aplicando todos los días. Se lo hizo en su momento cuando estuvimos en funciones públicas, se lo continuó y tiene que seguir. Esto no es que hasta aquí llegué y no se sigue el proceso. Pero ya con alguna experiencia en esta función le puedo decir que mucho de lo que se hace en la cartera de economía tiene que ver con cómo se va sintiendo la evolución económica. La economía no es una foto, no es un tema estático, es dinámico y va cambiando a lo largo del tiempo. Y eso significa que uno tiene que de alguna manera ir regulando el proceso, sin perder el norte, sin perder las metas, pero tiene que ir cerrando la mano y abriendo la mano para que el manejo económico se vuelva inclusive social y políticamente viable. Si uno cierra demasiado la mano, empieza a tener problemas. Entonces yo creo que de alguna forma a veces es preferible, por ejemplo, diferir un balance fiscal X a una fecha más adelante o ser un poco menos ambicioso, pero dotar de cierto tipo de recursos a determinados sectores para que no se produzcan problemas como los que vimos en el tema de la dotación de medicinas en los hospitales o la ausencia de las mismas, donde la gente obviamente no entiende cómo es que hay 8.000 millones de reservas internacionales y no hay medicinas en los hospitales, eso nadie entiende. Entonces, este proceso de acompañamiento del orden fiscal con el poder ir regulando cómo se entregan fondos, me parece que es fundamental. Y el otro elemento, el que tiene que ver con la comunicación. Yo creo que en el periodo anterior no hubo la mejor venta de las decisiones que se iban adoptando o de los logros que se iban consiguiendo, y eso a veces también conspira contra la opinión de los resultados reales de la gestión. Así que esperemos que al nuevo ministro obviamente le vaya bien. Creo que nadie puede desear lo contrario, que pueda alcanzar las metas que está buscando
y que pueda balancear el tema macroeconómico con la recuperación económica y los servicios públicos, que es finalmente donde la gente siente si las cosas se están haciendo bien o no se están haciendo bien. Así mismo es, la economía es de efectos y consecuencias, por eso es dinámica. Usted, Johanita Ramos, con el economista Mauricio Pozo. Gracias, economista. Economista Pozo, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Bueno, ya mi primera pregunta ya me la respondió incluso. ¿Quiere decir entonces que en el periodo anterior del Ministerio de Finanzas solo se cerró la mano? Nunca se abrió para atender los pedidos y ya después desembocó en los 18 días de protestas. Incluso ayer veíamos cómo el exministro de Transporte decía que no contó con los recursos necesarios para hacer su trabajo. La ministra de Finanzas lo dijo también, y en su momento, ahora recuerdo que el entonces gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, dijo que tampoco tenían los recursos suficientes para hacer su trabajo. Ayer el ahora ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, dijo que se iban a enfocar en 3 puntos, en 3 aristas, pero principalmente ejes, ¿no? Pero principalmente era orden con responsabilidad social, algo que se entendería entonces que anteriormente no se hizo. ¿Cuáles son los puntos básicos que se debe atender o prioritarios que debería atender el nuevo ministro de Economía, Mauricio? Hay un problema que no es actual y que lamentablemente es estructural, que no se lo ha corregido, pero eso no quiere decir que no se lo busque resolver, y que tiene que ver con la capacidad de gestión de las instituciones públicas, llámense entidades autónomas o llámense ministerios. Muchas veces usted entrega recursos como finanzas y no se gastan, o no tienen capacidad de ejecución del gasto, tanto así que a veces terminan los periodos, o lo mejor dicho, los años fiscales, y esa plata pasa al Banco Central, porque así manda la norma. Y no pudieron gastarse, porque no tuvieron el proyecto, porque no tenían el justificativo del gasto, porque no estaba debidamente registrado en el presupuesto, pero por 1000 razones no terminan gastándose. Eso sí es un problema estructural que no se arregla con plata. Eso se arregla con un cambio en los procedimientos, pongámoslo así, de ejecución del gasto del presupuesto del Estado. Ahora bien, lo que usted acaba de citar, el que se mantenga un orden no necesariamente debe ser criticado. Me parece que el Ministerio de Economía de alguna manera está para eso, para controlar el gasto público y manejar de la mejor forma los fondos del Estado. Pero sí hay cosas que yo creo que pudieron dar mejores resultados. Fíjese, entre enero y mayo de este año y enero y mayo del año pasado, es decir, cuando estaba en funciones del anterior gobierno y yo estuve en funciones públicas, el gasto de capital que se llama Programa Anual de Inversiones, gasto de infraestructura fundamental, en esos 5 meses del año pasado, el gasto fue de 960 millones de dólares. Que ya era un gasto pequeño, un gasto obviamente insuficiente para las necesidades. ¿Usted sabe cuánto? La señal. Estamos conversando con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, aquí en Caché Noticias y Opinión. Vamos a tratar de restablecer la entrevista para seguir conversando con ¿Aló? él. ¿Aló? Sí. Ahí estamos. Sí, Adelante. se fue la señal, no sé hasta dónde me escucharon, pero voy a repetir. Sí, por favor. Y lo que le decía es que chequeando cifras de la ejecución del presupuesto del Estado, entre enero y mayo del año pasado, que yo estuve en funciones públicas en esos meses, el gasto de capital en lo que se llama Programa Anual de Inversiones fue de 960 millones de dólares, que ya era una cifra pequeña e insuficiente. Para esos mismos meses de este año, en el nuevo gobierno, en el actual gobierno, ese mismo gasto, ¿sabe cuánto fue? 260 millones. Entonces, un poco lo que le quiero decir es que a veces es preferible que el déficit fiscal sea del 3% con una opción de recuperación económica y con menos ruido social, que sea del 2.5 y con los otros problemas. Yo no digo que haya sido por eso los problemas, no, pero sí creo que es el ejemplo
de que hay como de alguna manera regular un poco el tema, y si hay que renegociar las metas con los multilaterales y con el fondo hay que hacerlo. Entonces yo creo que eso es bien importante. En el mensaje del nuevo ministro del gasto social me parece fundamental, pero no son temas excluyentes. A veces como que estamos pensando que manejar en orden la casa quiere decir no pasar plata a nadie. No, son temas complementarios. Pero hay algo de fondo que no se ha dicho y creo que es bueno decirlo. La raíz de todo este problema y de la gran mayoría de circunstancias que nos generan estar dependiendo del endeudamiento público para poder seguir y tener déficits fiscales permanentes. El origen del problema es el tamaño del Estado. Si usted no corrige la obesidad estatal, va a tener problemas recurrentes a lo largo del tiempo con esto o con cualquier gobierno. Y ahí hemos avanzado muy poco. Ahí se requiere definir el rol del Estado y de alguna manera clarificar para qué está el Estado y para qué no está el Estado. Yo tengo mi opinión sobre el tema. Yo creo que el Estado está para regular, está para establecer las políticas, los límites de la cancha, para sancionar cuando sea el caso, pero el Estado no es empresario, y aquí le tenemos un Estado que es empresario. El árbitro del partido de fútbol que es árbitro, pero al mismo tiempo patea los penales, eso no puede ser. Entonces, el Estado no puede estar para vender gasolina, para tener compañías de aviación, para tener farmacéuticas. El Estado está para los otros fines, para dar salud de calidad, educación, justicia, seguridad, previsión social. Para eso está el Estado. Y eso debe cambiarse porque esto lo que hace es inflar el gasto público, distrae recursos y muchas veces conspira contra la atención de los objetivos sociales, que es uno de los mensajes principales del nuevo ministro. 2 veces ha estado en la cartera de Estado de Economía el economista Mauricio Pozo. Y le consulto, ¿qué se le quedó en el tintero a Mauricio Pozo en su estadía, en su presencia última como ministro de Economía y Finanzas en el régimen del licenciado Lenín Moreno? ¿Y qué debería, así, cómo ayudamos a Pablo Arosemena para bienestar de todos? Fíjese algo, Clever, yo he estado, como usted anota, 2 ocasiones en el Ministerio de Finanzas. En la primera ocasión, al inicio de un gobierno, y en la segunda ocasión, al final de un gobierno. Y he podido ver las diferencias entre la una y la otra responsabilidad. ¿Y a qué me refiero? Al espacio, yo diría inclusive político, para hacer decisiones económicas, para adoptar decisiones económicas. En el periodo que estuve en la última ocasión, yo estuve 8 meses, yo entré en el mes de octubre y me retiré cuando se acabó el gobierno en mayo. Dejamos algunos avances en varios temas. Obviamente pudimos aprobar la ley de anticorrupción, que era una reforma estructural que era parte del programa con el propio Fondo Monetario. La otra reforma estructural que logramos fue la ley de defensa de la dolarización, que tuvo, recordará, 2 veces que nos negaron y finalmente pudimos aprobar con una gestión política directa que nosotros cumplimos, al resto, igualmente otros funcionarios del gobierno. Cumplimos las metas del programa con el Banco Mundial. Una de ellas era que la fijación salarial se sustente en criterios técnicos y no en una negociación política entre empleadores y empleados de gobierno. Eso lamentablemente quedó en cero cuando se subió los $25 en el actual gobierno. Mantuvimos la reforma de fijación de los derivados para que alcancen niveles internacionales. Primero era ajuste del 5%, después le bajamos al 3% cuando pudimos negociar eso con los transportistas. Y además firmamos un acuerdo de financiamiento emergente y nuevo con el DFC de Estados Unidos para reemplazar la deuda cara. Todo eso se hizo, pero obviamente un gobierno que estaba terminando, como decía, no tenía la capacidad política para empujar las reformas que el país requería. Y por eso yo le entregué al exministro Cueva, le entregué
todo lo que habíamos preparado para las reformas, lo que sería obviamente perfectible. Le entregamos el proyecto para el tema de la reforma laboral, la reforma pensional a la seguridad social, el tema arancelario, que también se le entregó, el tema del mercado de capitales. Le planteamos algunas ideas sobre el asunto tributario también. Es decir, entregamos todo lo que a mi criterio debía empezar por hacerse, porque siempre he participado del criterio que los gobiernos se deprecian en el tiempo a lo largo de la gestión, y es mejor que las cosas más difíciles políticamente se las haga al inicio, porque después es mucho más complicado. Esa, por ejemplo, es mi gran preocupación. ¿Qué se me quedó en el tintero? Las reformas que avanzamos, como expliqué, unas, pero las otras, con el nuevo gobierno se habría esperado que con el empuje y la frescura de un gobierno que inicia, las podía empujar. Ahora yo tengo preocupaciones porque me quedé con un muy mal sabor de lo que aconteció con el paro. Faltan 3 años y no veo el espacio político para empujar buena parte de las reformas que el país requiere. Realmente no hay el espacio político en la legislatura, y allá es donde se aprueban todas las leyes o se reforman las leyes. Mauricio Pozo, desde el criterio, ¿vendemos o no vendemos el Banco del Pacífico? A ver, probablemente la pregunta más importante en esto es decir, bueno, dentro de lo que es el rol del Estado que estaba comentando hace un momento, ¿el Estado debe tener un banco privado? El Banco del Pacífico no es un banco público. Banecuador es un banco público. La CFN es un banco público. El Banco del Pacífico es un banco privado cuyo accionista es el Estado. Yo creo que esa institución, si puede ser ahora transferida a un inversionista externo internacional, nos puede traer recursos frescos, puede ayudar a la competencia bancaria, que va a incidir inclusive en indicadores como las propias tasas de interés, puede generar inclusión financiera, es decir, que más personas participen del mercado financiero formal, y se le puede vender mejor porque es una institución que está en condiciones económicas buenas. No, pues, si uno vende un activo del Estado que está bien, obviamente le van a pagar mejor que un activo del Estado que no está bien. Entonces, por todas esas razones yo creo que hay que hacerlo, pero obviamente hay que establecer de alguna manera las condiciones en el proceso de venta. Ese banco va a estar regulado como todo el resto por la Superintendencia de Bancos, pero va a tener estos ingredientes que es una puerta de entrada de la inversión extranjera en el sector financiero que el país requiere. Son recursos frescos y yo creo que puede ayudar a un proceso de inclusión. Y esos recursos frescos, en el evento que se transfiera ese banco, esa institución, irían para Mauricio Pozo o recapitalizar la banca de desarrollo, por ejemplo, una CFN, ahora que el presidente anunció que se va a fusionar CFN con Ban Ecuador, podrían servir esos fondos, repito, para dar créditos blandos a largo plazo, etcétera, etcétera, o, como ha dicho el presidente, para la desnutrición infantil. Yo creo que hay que potenciar el uso de esos recursos. A mí no me parece que hablemos en el tema de la desnutrición infantil, que es el gran problema que tenemos en el área social, atado a la venta de un banco. Eso hay que hacerlo, vendamos o no vendamos del banco o cualquier institución, o concesionemos cualquier otra. Es decir, eso es una obligación que tenemos que cumplir. Pero sí vale la pena aclarar que el Banco del Pacífico y su valor, su patrimonio, es parte del activo de la CFN, de la Corporación Financiera Nacional, que ahora, como sabemos, está en fusión con Banecuador para crear este banco que creo que se llama Banco de Fomento Económico o algo así. ¿Qué quiere decir esto? Que si está en el activo, en el balance del activo de la CFN, el rato que usted le vende, lo que va a pasar es que
va a pasar de la cuenta inversiones, Banco del Pacífico, a la cuenta caja. Es decir, va a entrar la plata producto de la venta. Me invento el valor, 850 millones de dólares. Se vendió en eso. Pasan los 850 millones a la caja del balance de la CFN. Pero eso, ¿qué significa? Que si usted quiere sacar esa plata para algún objetivo como lo que usted menciona, le va a descapitalizar a la CFN. ¿Por qué razón? Porque buena parte de la cartera de la CFN es mala. Y todos sabemos en la situación que está la cartera. Entonces hay que ver si esa plata va a salir, cómo se la va a reemplazar. Le van a meter CETES, le van a meter bonos. Un poco para responder su pregunta, creo que esa es una discusión en una segunda etapa, pero sin duda lo de fondo es que si vamos a desprendernos de un activo productivo, llamémoslo así, del Estado, tiene que optimizarse el uso de esos fondos. Y finalmente, el economista Mauricio Pozo, ¿qué criterio tiene de internacionalizar el sistema financiero nacional del Ecuador? Bueno, esto es algo que debió haber estado presente desde hace mucho tiempo atrás. El Ecuador requiere banca internacional, la presencia de banca extranjera en el Ecuador es muy marginal. No ha habido ninguna restricción para que no esté presente, no ha venido por muchas razones: inestabilidad tributaria, cambios tributarios permanentes, impuesto al libre flujo de capitales. El ISD conspira contra la presencia de banca externa. Eh, la persecución que se dio en gobiernos anteriores, como el caso de la administración del expresidente Correa, en buscar de alguna manera decisiones particulares para un sector como el sector bancario. Creo la forma de fijación de las propias tasas de interés, la inestabilidad política que sin duda tiene sus secuelas también en la actividad financiera. Por todo eso, no ha habido presencia de banca extranjera en el Ecuador mayoritaria. Hay una presencia muy pequeña en algunas instituciones donde hay inversionistas de afuera, pero la gran mayoría no ha venido. La banca grande, que ojalá pueda tener presencia en el Ecuador, le ayudaría mucho al sector, que aquí esté presente un BBVA o que esté presente un Banco Santander u otros que sí están presentes en la mayoría de países de la región, menos en Ecuador. Por cierto, paradójicamente, países con moneda nacional y no con la seguridad que tiene mantener el dólar en el Ecuador. Entonces, esa es la razón por la cual no ha habido, pero tenemos que trabajar porque creo que es una necesidad para la economía ecuatoriana. Como tenemos que trabajar también para que el riesgo país no siga subiendo. No siga subiendo. El riesgo país responde a algunos factores. Así es. Antes uno veía que subía el precio del petróleo y bajaba el riesgo país. Ahora no solamente que no sube, no baja, sino que sube. Así es. Y esto es por todo el resto, por el entorno político, porque los mercados huelen que empujar reformas con la debilidad política actual del gobierno va a ser muy complicado, por toda la inestabilidad que genera, los problemas de corrupción también que tenemos, por la presencia de la delincuencia y narcotráfico. O sea, hay un cúmulo de elementos que conspiran contra tener una mejor imagen en los mercados externos, que se refleja en un riesgo país menor. Seguimos siendo el tercero más alto de la región después de Venezuela y Argentina. Mauricio, qué gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros. Gracias, Clever, a la orden siempre. Gracias. 8:04 era el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía por 2 veces aquí. Ya mismo se acerca al economista César Robalino, que fue 4 veces ministro de Economía aquí en el Ecuador.